Muy bien. Pues bienvenidos otra vez. La sesión de hoy va a tratar sobre la educación. Vamos a abordar algunos aspectos que nos van a permitir primero ver qué es eso de educar y luego, una vez que veamos qué es eso de educar, vamos a pasar a plantear o establecer algunos fundamentos que tenemos gracias a la ciencia de la filosofía, es decir, al quehacer filosófico, para que, fundados en esas bases, o posados sobre esas bases, cada persona pueda de alguna manera poder reflexionar en su vida cotidiana cómo puede conducir a los niños o cómo puede volver a pensar acerca de esta tarea tan noble y tan digna, tan importante que es la educación. Es decir, cómo empezar a conducirla de mejor manera. De acuerdo. Como primer punto tenemos que si bien una de las, vamos a llamarlo así, funciones de la familia, desde luego, es pues preservar la especie, el poder reproducirse y el poder cuidar a esos seres humanos para que siga existiendo la sociedad, no se reduce a eso. Bien, porque entonces estaríamos hablando que pues basta con alimentar a un ser humano, con darle de comer, con vigilar que no muera para que sea un buen ser humano. Y es evidente que eso no es así. Pues, para esto es necesario pensar justamente en que, por ejemplo, los animales, ellos sí, su bien lo alcanzan únicamente reproduciéndose, únicamente alimentándose, únicamente no muriendo. Ajá. Pero los seres humanos tenemos, recordemos, facultades únicas que es necesario desarrollar, que es necesario dirigir hacia lo que son los bienes en sí mismos. Ajá. Entonces, tenemos que el ser humano necesita afecto, necesita que ser instruido de tal manera que su inteligencia tienda hacia la verdad, hacia el entendimiento de la realidad, su voluntad, su orientación, el hacer tienda hacia el bien y su sensibilidad hacia la belleza, ¿bien? Y para eso es necesario que aquellos responsables de su formación, que aquellos que están con ese nuevo ser humano desde el principio, es decir, sus padres, pues le instruyan hacia estos bienes, ¿de acuerdo? Que le den el afecto que necesita para desarrollarse como un ser humano pleno. Ajá, y eso pues ya lo veíamos, que nuestra naturaleza es la que dicta cuáles son nuestros derechos, los deberes para con nosotros, y entre ellos pues está el amor. Bien, ¿me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, entonces ya veíamos que es importante pues identificar estas facultades y que tiendan hacia su perfeccionamiento. Pues bien, es necesario precisamente que toda la capacidad humana sea conducida, sea dirigida hacia un propósito. Para esto, desde luego, los padres tienen que identificar qué es el bien, qué es la verdad, y que ellos primero lo busquen para que puedan instruir justamente a sus hijos. Bien, eh, para esto es necesario pensar en este perfeccionamiento de las facultades como una meta, como algo hacia lo que hay que tender y hacia lo que hay que estar avanzando constantemente. ¿De acuerdo? Ahora, ciertamente hay obstáculos para que los padres puedan educar en bien, en el amor al bien y a la verdad a sus hijos. Eh, vaya, eso lo podemos ver pues en la sociedad, ¿no? Las personas en general no buscan eso, sino tendríamos otro tipo de sociedad. Ahora, muchos padres piensan que es necesario dejar que los hijos se equivoquen, que así aprendan, pero justamente
entendemos que una experiencia por sí misma nos da conocimiento, nos da ya el entendimiento de la realidad. Es necesario que justo la razón realice esos procesos de manera adecuada, la recta razón, para que comprenda, entienda y pueda interpretar esa experiencia de forma que realmente haya llegado a algo verdadero. Ajá. Entonces, cuando los padres dicen, así aprende, que se equivoca, así aprende, hay que dejarlo que se equivoque, aquí hay un gran problema y es que no están pensando que hay errores irreversibles, hay errores que ya no van a poder remediar de ninguna manera. Ajá. Entonces, eso pues podemos ver que es una gran falta de amor a la persona el pensar que va a aprender solamente dejando que se equivoque sin darle una instrucción previa y sobre todo una meta de qué es lo que, hacia dónde tiene que tender, hacia dónde tienen que ir sus facultades, sus esfuerzos. ¿De acuerdo? Bien, entonces tenemos que si falta algo, es decir, el amor al bien y a la verdad tienen que ir juntos. Si falta algo, podemos tener personas abusivas, es decir, personas a lo mejor que tengan mucho conocimiento, pero únicamente lo tengan, que no lo apliquen, que no lo hagan parte de su vida, que no lo elijan a través del bien, pues entonces vamos a tener personas que tengan a lo mejor gran capacidad para dañar a otros, gran capacidad para abusar de otros, gran capacidad para manipular, pero no van a ser buenos seres humanos, no van a ser buenas personas y de ninguna manera van a ser personas felices. Bien, ahora, si tenemos a alguien que únicamente tiene buenas intenciones y quiere buscar el bien, pero no conoce cuál es la verdad, es decir, no va a saber cómo adecuar los medios a los fines, entonces vamos a tener a una persona manipulable. Ajá, entonces es sumamente importante que estos dos bienes vayan pues de la mano, que primero los padres, los educadores, los tengan bien, que comprendan justamente que son, que es algo a lo que tiende nuestra naturaleza, que es algo a lo que es necesario llegar, ¿bien? Y enseñarles, transmitirles ese amor de la búsqueda del bien y de la verdad, pues a los hijos, ¿de acuerdo? ¿Me podrías regalar la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Bueno, pues justamente es necesario el darse cuenta que como padres principalmente, pero ya veíamos que todos aquellos que están alrededor de un niño le están enseñando algo. Entonces, quien sea que esté cerca de un niño que está transmitiéndole cierto conocimiento, cierta información, bien, hay que identificar justo esta capacidad de transmitirle a otro cosas y al mismo tiempo esta responsabilidad. Ajá. Ahora veíamos en el taller anterior lo que es una autoridad, que la autoridad está dispuesta pues a llevar a la persona al mejor, a su perfeccionamiento, ¿de acuerdo? O sea, la autoridad tiene que conocer el camino y darle las herramientas a esa persona para que transite por ese camino y logre llegar a esa meta. Bien, entonces aquí justamente entra pues la disciplina. Sabemos que la disciplina no es algo que se sienta muy bonito, que se disfrute a veces, sin embargo es necesaria. Bien, justamente la disciplina pues nos va a ayudar a elegir las cosas que son mejores, aunque no lo querramos del todo. Bien, en este sentido es importante señalar que, por ejemplo, la cuestión con la tecnología, actualmente se piensa que pues como todo lo encuentran en internet y hay muchísimos tutoriales de lo que sea, información, pues que la tecnología eduque a los niños, no hay límite de uso, por ejemplo, no hay límite respecto al contenido. Muchas veces los padres ni siquiera saben lo que ven sus hijos, ni cómo es que se están relacionando con la tecnología y a través de ella. Bien, entonces esta falta de conocer cómo es que
el hijo se está relacionando con la tecnología y a través de ella, pues es un problema. Entonces, ¿cómo se combate, se soluciona? ¿Cuál sería el contraste? Precisamente el teniendo el conocimiento de lo que el hijo está haciendo y ordenando, justamente ordenando esta cuestión respecto a los tiempos, estableciendo un orden, ¿bien? Estableciendo una jerarquía de prioridades, estableciendo ciertas reglas. Eso es necesario, ¿de acuerdo? Ahora, también se piensa que pues en la escuela a lo mejor es suficiente con el conocimiento que les dan para que ellos tengan pues esta educación, esta formación como seres humanos. Eso también es un error, es una omisión el pensar, el no tomar en las manos esa responsabilidad que hay de educar a alguien, ajá, de darle bases sólidas y muy explícitamente, ¿de acuerdo? Ahora, también, por ejemplo, tenemos un tipo de educación un tanto incompleta en donde al hijo solamente se le dan las herramientas quizá para que viva en cuestión biológica, es decir, que pueda conseguir un trabajo, que pueda conseguir un techo donde dormir, que pueda conseguir comida, eh, cosas quizá cosas materiales, ¿bien? Pero pues eso es un problema porque el ser humano no va a conseguir su felicidad únicamente teniendo eso, ¿de acuerdo? Es necesario justamente establecer los parámetros, lo que se requiere, ajá, para que se desarrolle. Por ejemplo, en este caso sería mostrarle el valor del trabajo, cómo es que el trabajo en sí mismo dignifica a la persona, ¿de acuerdo? Y eso es muchísimo más importante aún que cuánto va a ganar. Ajá. Por otra parte, también tenemos que el ser muy permisivo, pensando, bueno, le voy a dar a mi hijo todo lo que yo no tuve, eso es un problema, porque ¿quién nos dice a nosotros? Así no es, le voy a enseñar a mi hijo a amar el bien y a la verdad, cualquier otra cosa, pues está fuera de esos rangos. Y entonces, desde luego, no le va a dar las herramientas para desarrollarse plenamente. Ajá. Entonces, no podemos saber si lo que yo tuve o lo que no tuve realmente era como un bien. Ajá. Entonces, si ya pensamos de esta manera, desde luego que la persona que piensa así, pues no ha desarrollado ese amor a la búsqueda de la verdad y el bien, ¿de acuerdo? Eh, sobre todo porque se le puede estar dando al niño un mensaje de que lo más importante es satisfacer los apetitos inmediatos, ¿de acuerdo? Lo más fácil, hay que darle lo que necesite y lo que quiera, hay que darle lo que quiera, aunque no lo necesite o aunque no lo merezca incluso. Ajá. Eh, bueno, y por último, ¿me regalas la última diapositiva, por favor? Tenemos justo que en todo momento, pues una persona está recibiendo información y cuando somos pequeñitos, dependiendo de cada etapa, pues entonces la información a veces no la filtramos tanto, simplemente la estamos recibiendo y la incorporamos. Bien, entonces es importante señalar que en este aspecto, las personas, yo no soy mamá, pero yo sé, convivo con niños, todo el tiempo me están observando, todo el tiempo están viendo si lo que yo digo coincide con lo que yo hago, ¿de acuerdo? Entonces eso es sumamente también necesario y es un compromiso parte de la autoridad y de la capacidad de poder enseñarle algo al otro, el ser congruente, ¿de acuerdo? Una de las características de la verdad pues es eso, el que hay congruencia, el que no hay contradicciones. Entonces eso es sumamente importante. Por otra parte tenemos también que nuestros hábitos como seres humanos, el hecho, por ejemplo, a lo mejor de decir maldiciones todo el tiempo, de ofender a otros, pues lógicamente a aquellas personas que están a nuestro alrededor, a nuestra familia, se les está mandando el mensaje de que eso es normal, de que eso está bien, que no hay ningún problema en referirse así a otros. Ajá. Por ejemplo, la despreocupación quizá por
por problemas sociales, la indiferencia hacia personas a lo mejor que viven en la calle. Eso también se está transmitiendo a los hijos y cómo se va a reflejar en el hijo, qué mensaje le estaría dando. Bueno, pues justamente que no, el otro no importa, se le estaría haciendo un ser egoísta. Bien, por otra parte también tenemos un ejemplo que sería importante tomar en cuenta y tendría que ver con el hecho de educar al hijo, comportarse como si el hacer buenas obras, el ser amable, por ejemplo, sea un error, como si ese fuera un problema para existir en este mundo, porque siempre nos van a tildar de tontos. Entonces, si los padres se comportan de esa manera, al hijo nuevamente se le está enseñando cierto rechazo hacia la bondad. Ajá, aunque no se le diga. Ahora, el rechazo ahora, por ejemplo, al conocimiento. Justamente, si se desprecia eso, también se desprecia la búsqueda de la verdad. Entonces vemos que está todo lo opuesto a lo que tendría que ser. Bien. Y eso sería todo por esta primera parte. Ahora vamos a ver algunos fundamentos filosóficos que nos van a dejar ver por qué la educación se corresponde con esto que nos acaba de indicar Giovanna. Fundamentos filosóficos, claro está. Primero, la educación presupone una noción sobre la naturaleza humana. Esto quiere decir que todas las cosas que los padres o los educadores hacen tratándose de enseñar algo a los niños, siempre esto presupone una idea que ellos tienen acerca de lo que es un ser humano. Por ejemplo, en nuestros tiempos predomina mucho la idea materialista, es decir, una filosofía materialista o, en otras palabras, la idea de que no existe nada más que la materia y que por lo tanto el ser humano no es más que cuerpo, es decir, nada más que animal, y por lo tanto el bien del ser humano está ahí mismo, o sea, el bien último del ser humano, el bien más importante, el bien supremo, está en el cuerpo. Esta idea de ser humano, esta idea materialista, conduce a los padres, conduce a muchos educadores y de hecho gran parte también de nuestras instituciones educativas están plagadas también de esta idea. Y de ahí que todas sus enseñanzas se van conformando, se van adecuando con esa primera idea. Es decir, enseñan cosas de tal manera, por ejemplo, enseñan valores de tal manera que la persona se encamine a buscar un bien, pero que es un bien corporal. ¿Y qué bienes son corporales? Pues el placer principalmente. El placer puede decirse también la riqueza, pero bueno, al fin la riqueza también es un medio para conseguir placer. Es decir, nos da placer en el sentido de que nos da cierta calma, cierta estabilidad, la riqueza. Pero bueno, esto no puede ser, no es compatible con la verdadera naturaleza humana, primero porque esta visión es falsa. O sea, el materialismo es falso porque se contradice cuando dice que todo es materia, porque esa misma frase o esa misma idea, que es una idea y que por lo tanto no es material, pues no es materia. Entonces, no toda la realidad es material. Esta idea viene en gran parte por parte de la cultura científica, es decir, por parte de muchos estudiantes, profesores o científicos profesionales que no han comprendido bien en qué consiste la filosofía y sin embargo quieren hacer filosofía. Es decir, se pronuncian acerca de la totalidad de lo real, cuando eso únicamente le concierne a la filosofía. La ciencia tiene por objetos cosas más concretas, cosas más particulares. No tiene por objeto la totalidad de lo real, sino algún tipo de ser, por ejemplo, los seres físicos o el movimiento o cómo se componen los seres orgánicos, etcétera. Pero bueno, el ser humano tiene una naturaleza que, repito, no se corresponde con esa idea, porque el ser humano no solamente es materia, el ser humano además de materia es alma. Es decir, el ser humano tiene una dimensión que es la que lo anima. Gracias a esta dimensión es que podemos movernos, gracias a esta dimensión es que podemos pensar, podemos sentir,
podemos tener la necesidad del lenguaje, es decir, de expresar nuestra interioridad y transmitirla a través de la comunicación, a través de eso, de hacer que las ideas sean comunes a otros también. Y bueno, dado que el ser humano es cuerpo y alma, y dado que el alma no es algo que pueda mutar con tanta facilidad como el cuerpo, se sigue de ahí que la dimensión más importante del ser humano es justamente esa, la dimensión que no es material. Y por lo tanto, una correcta educación debe prestar mayor atención a ese bien o a esa dimensión que es más digna que el cuerpo. Esto no quiere decir que el cuerpo no valga o que el cuerpo no sea digno. De hecho, el cuerpo humano es todavía más valioso que el de otros animales, justamente en razón de que el ser humano tiene alma, tiene esa dimensión que es mucho más digna. Y a eso es a lo que se le tiene que prestar mayor atención al momento de educar. Vamos a decirlo de otra forma, lo que tenemos que perfeccionar en el ser humano, en tanto que es un ser humano, es justamente el hecho de ser persona. En la persona es donde tiene que centrarse toda buena educación, toda educación que pretenda ser tal, o sea, una verdadera educación, tiene que poner sus reflectores, sus centros o su centro de atención justamente en esto, en el hecho de que lo que se está formando es una persona. Y cuando decimos persona, estamos diciendo que, o nos estamos refiriendo justamente a un individuo que tiene en posesión suya, como decir, un individuo que tiene en sus propias manos la libertad de sí mismo, o la orientación de sí mismo, o su forma de conducirse. Es decir, la persona es aquel que es dueño de sus actos y que por lo tanto tiene la capacidad de autoconducirse o de autoformarse. No quiere decir que se dé la existencia a sí misma, sino que la persona es la que va decidiendo en cada momento de su vida, va decidiendo hacia dónde quiere encaminar todo su proyecto, es decir, toda su vida biográfica. Y bueno, también precisamente por esto es que el valor de la persona se sostiene sobre este aspecto, sobre el aspecto de ser persona, sobre el hecho de que es un individuo que libremente puede tomar sus decisiones y hacer de sí mismo lo que quiera. Puede tender al bien o puede tender al mal. La decisión está en sus manos. Y aquí tenemos otro aspecto importante. La naturaleza del tulipán determina lo que lo lleva a florecer. Esto no es, no es poesía. Esto es una afirmación filosófica que lo que quiere decir es que todas las cosas, o más bien los bienes de cada cosa, están determinados por la naturaleza o la esencia de esa cosa. Un pingüino no puede recibir como bueno, no puede tener por bueno lo mismo que una palmera de banano, por ejemplo. Mientras que la palmera de banano necesita vivir en climas tropicales, o sea, mientras que es un bien vivir en climas tropicales para la planta del banano, no lo es para el pingüino, porque la naturaleza del pingüino o la esencia del pingüino exige un clima completamente distinto. El clima que es exigido por la esencia de un pingüino, pues es un clima muy frío, son temperaturas muy bajas, temperaturas a las que a su vez la palmera no podría sobrevivir. Entonces, es en este aspecto, en la esencia de las cosas, en donde podemos hallar qué tipo de bienes son los que se necesita para llegar al florecimiento de ese ser, o sea, para llegar a la perfección de ese ser. Bueno, pues esto aplica para todos los seres, absolutamente para todos, y uno de ellos, del que estamos tratando en particular en este caso, es el ser humano. Como decía, el ser humano no solamente es materia. Si fuera cierto que el ser humano es materia, entonces también lo sería que el mayor bien del ser humano está ahí mismo, en la materia, o sea, en su cuerpo, lo cual se traduciría en placeres y otras cosas semejantes. Pero no, dado que el ser humano además es alma, o sea, el ser humano se compone por dos principios, que son su forma y su materia, otra forma de decirlo es su cuerpo y su alma, se sigue que el bien o el conjunto de bienes para el ser humano tienen que estar dirigidos a la perfección de lo que es más digno y más amplio o importante, que en este caso, como decía, es el alma.
Entonces es ahí, en el alma, donde se tiene que buscar, o hacia donde se tienen que dirigir los bienes perfectivos del ser humano. Esto se tiene que considerar al momento de la educación, porque si lo que nosotros pretendemos hacer con un niño al darle una enseñanza, al darle una lección, es conducirlo hacia tener una vida placentera, entonces lo que estaríamos haciendo es lo contrario, le estaríamos proporcionando un mal a ese niño, en lugar de proporcionarle un bien perfectivo. Y luego, lo que perfecciona al ser humano, como está en su alma, entonces necesita estar relacionado con las facultades más dignas también de su alma. ¿Y qué facultades son las más dignas o las más importantes del alma? El intelecto y la voluntad. Porque es gracias a estos dos grandes conjuntos de facultades del alma que el ser humano es persona. Es decir, que el ser humano tiene libertad, que el ser humano se puede autoformar, se puede autoconstituir gracias al intelecto y a la voluntad. Es decir, él es dueño de sus actos, él decide en cada momento de su vida hacia dónde se va a dirigir, si va a ser una buena persona o una mala persona. Por eso es necesario que se perfeccione cada una de estas facultades. Ahora, ¿cuál es la perfección del intelecto? ¿En dónde se tiene que buscar? En lo que nos decía Giovanna. El intelecto se perfecciona en la verdad, puesto que la naturaleza del intelecto es justamente esa, la de acceder a la realidad. Decir verdad es lo mismo que decir realidad. Cuando decimos amor al bien y a la verdad, estamos diciendo amor a buscar lo que es real, es decir, a tener en la mente, a tener en el intelecto los conceptos que se corresponden con la realidad. Esto es justamente algo que se viola mucho en la educación cuando al niño se le enseña o se le trata de enseñar a ser egoísta. ¿Por qué? Porque eso no es la verdad, no es real, es decir, no corresponde con la realidad del ser humano el pretender que su beneficio o su perfección va a estar en volverse un egoísta. Y por otro lado está la voluntad. Así como el intelecto se perfecciona en la verdad, la voluntad se perfecciona en el bien. ¿Y qué medios se pueden emplear para cada uno de ellos? Es decir, para buscar el mayor bien para cada uno de estos, para cada una de estas facultades. Bueno, pues para el intelecto, dado que es la verdad o la realidad, sería el amor al conocimiento, el amor a buscar en todo momento, a través de la razón, a través de la investigación, a través de la lectura, de la enseñanza, a través de la duda, qué cosas son verdad y qué cosas no. Habría que enseñarles a los niños, en una buena educación, a preguntarse qué tanto de lo que se les dice es verdad. Y no solo eso, sino que también enseñarles por qué lo que se les dice es verdad. Esto nos lleva también a confirmar o a concluir que un padre o una madre o un educador que buscan la verdadera educación de los niños necesita él mismo hacerse cargo de conocer por qué lo que dice es verdad. No tiene mucho sentido enseñarle a un niño algo que yo ni siquiera sé si es verdad o no, sino que tengo que averiguarlo, tengo que tener en mis manos las razones por las cuales es verdad lo que le estoy diciendo. Y además de eso, enseñarle la verdad. Yo puedo conocer la verdad, pero puedo tener la intención de no enseñársela. Y la voluntad, por otro lado, se perfecciona con otros medios. ¿Cuáles son los medios más importantes para la voluntad? La enseñanza y la práctica de la virtud. También Giovanna nos mencionaba que muchos padres no se hacen responsables de gran parte de la educación porque creen que no están educando todo el tiempo a través de su ejemplo. Y entonces, en lugar de que ellos se hagan cargo también de practicar la virtud, hacen lo contrario. Le dicen al niño que sea bueno, le dicen al niño que saque buenas calificaciones, que se esfuerce, pero ellos mismos en la práctica hacen todo lo contrario. Son irresponsables, usan malas palabras, se expresan con odio acerca de otras personas. O sea, ellos mismos se quitan a sí mismos ese valor que es necesario en la educación, que son las virtudes. La práctica de las virtudes solo se puede enseñar a un niño a través de eso mismo, a través de practicarlas. O también hay
un aspecto moralizador, o hay un conjunto de tareas en donde se pretende enseñarles a los niños moral, que también tiene que ver con la voluntad, porque la voluntad, la perfección de la voluntad es eso. Los bienes morales son eso, son medios para la perfección de la voluntad. Y lo que se hace es recurrir al premio y al castigo. Esto es necesario, es importante recurrir al premio y al castigo, pero también hay que entenderlo bien. Hay que entender que del mismo modo tienen que estar dirigidos a la enseñanza de las virtudes, a la enseñanza de la verdad, porque muchas veces también los padres o educadores caen en diferentes inconsistencias o incoherencias. Por ejemplo, cuando al niño se le quiere premiar por sacar buenas calificaciones, pero a los padres no les importa si el niño de verdad aprende o no, si el niño de verdad conoce o no, solo lo premian por el simple hecho de haber sacado buenas calificaciones. Y bueno, sabemos que una buena calificación se puede obtener de muchas maneras, no necesariamente conociendo o entendiendo correctamente la materia en cuestión. Y otra incoherencia en la que a veces caen es que premian a los niños, por ejemplo, con videojuegos. O sea, a un niño que saca buenas calificaciones se le da un premio. El fin o el propósito de darle ese premio tendría que ser enseñarle al niño que el conocer es algo que vale mucho. O sea, te premio estas buenas calificaciones porque estás desarrollando tu intelecto. Y luego los premiamos con videojuegos, estamos cayendo en una incoherencia porque el videojuego va a ser justo lo contrario de lo que pretendemos lograr. O sea, el videojuego lo que va a hacer es atrofiar el intelecto del niño cuando se supone que se lo estamos dando como premio porque el niño está aprendiendo que el intelecto es algo valioso. Entonces ahí hay una gran incoherencia, una gran inconsistencia. Conclusiones. Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto que hemos dicho? La primera conclusión es que la reproducción humana involucra al alma además del cuerpo. O sea, cuando dos personas deciden reproducirse, si son plenamente conscientes de lo que eso significa, sabrán que en tanto que ellos son seres humanos, lo que van a reproducir no es únicamente un cuerpo, no es un animal lo que van a reproducir. Lo que van a reproducir es un ser humano, una persona. Y la reproducción de la persona tiene que estar dirigida, tiene que estar enfocada sobre el alma. Es en el alma donde se aplica la educación. Y la educación tiene que estar dirigida a la búsqueda del fin último, o sea, del mayor bien de la persona. Tenemos que propender, que tender a la búsqueda de la felicidad al momento de aplicar esta idea de reproducción sobre el alma. Como segunda conclusión tenemos que justamente el principio educador es el enseñar y dirigir a los niños a que amen, a que busquen la verdad y el bien, debido a que en cualquier situación, si ellos logran identificar eso, pues siempre van a tender hacia eso, hacia el mismo perfeccionamiento de sus propias facultades humanas. Otra forma de decir que los niños deben buscar el bien y la verdad, es decir, que los niños deben buscar la virtud, o sea, se les tiene que enseñar la virtud y el amor al conocimiento. La verdad es eso, es conocer la realidad y no pensar que la realidad consiste en algo que es una fantasía o una ilusión o algo falso. Bien, la tercera conclusión es que la prioridad de la educación es dirigir a la formación de la persona, o sea, la educación tiene que estar dirigida a la persona en cuanto persona. Es decir, lo que le confiere dignidad al ser humano no es su cuerpo, o sea, no es que sea animal, no es que pertenezca a tal o cual especie, sino que ese cuerpo es animado por un alma gracias a la cual tenemos libertad, tenemos razón, tenemos voluntad, tenemos inteligencia, y gracias a todas estas características es que nosotros podemos autodeterminarnos, en el sentido de que nosotros decidimos cuál va a ser nuestro camino de vida, cuál va a ser nuestro estilo o nuestro modo de vivir, nuestro modo de relacionarnos con otras personas. Entonces la educación tiene que ver siempre con eso. Ese debe ser su fin y también su fundamento.
estamos hablando de formar una persona. De acuerdo. También tenemos que, por ejemplo, los castigos tienen un impacto en, en la vida de los niños, en su entendimiento respecto al mundo, y eso les puede decir muchas cosas incluso respecto a ellos mismos, de tal manera que lo que haya pues pasado de niño le va a marcar su existencia y se va a ver reflejado en su adultez. Y por eso, o sea, por todo lo que hemos dicho, es que de la forma de educar a los niños puede depender su destino. O sea, claro, tenemos libertad y al final cada quien elige cuál va a ser su camino, pero los cimientos, las bases, los primeros conocimientos, el primer entendimiento y acercamiento que vamos a tener con el mundo y con la sociedad, nos lo proporciona la educación, la primera formación que nos dan. Es por eso que los valores que más se nos arraigan generalmente suelen ser los primeros que se nos enseñan. Y ahí es donde radica la importancia de considerar esto, que puede que una persona, si bien es libre, podría elegir un mal camino, o sea, un mal destino, si no fue bien educada, bien formada desde pequeño. Entonces, tenemos que entender cuál es la importancia, cuál es la magnitud de lo que tenemos entre las manos cuando vamos a educar. En nuestras manos puede estar el destino de un niño o de muchos niños.